En el siguiente problema, nos piden determinar la solución general de la ecuación diferencial respectiva por el método del factor integrante, y' menos 8 por xy igual a x. Recordemos que y' es lo mismo a decir la derivada de y con respecto de x. Recordemos que para resolver una ecuación diferencial, lineal y de primer orden por el método del factor integrante, siempre debe estar ordenada conforme a esta estructura. La derivada de y con respecto de x más una función p de x por el término dependiente y igual a una función g de x. Así que debemos proceder a comparar nuestra ecuación diferencial a resolver conforme a esta estructura. Podemos notar que nuestra ecuación diferencial sí está ordenada conforme a esta estructura y también podemos notar que la función p de x en nuestra ecuación diferencial es igual a menos 8x y la función g de x en nuestra ecuación diferencial es igual a x. Una vez ya definidos estos términos, procedemos a multiplicar en toda nuestra ecuación diferencial el factor integrante mu de x de la siguiente forma. Procedemos a ordenar nuestra ecuación quedando de la siguiente forma. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es encontrar el valor del factor integrante mu de x. Este valor siempre lo vamos a encontrar resolviendo la siguiente ecuación diferencial, que es la derivada de mu de x con respecto de x igual al factor integrante mu de x por la función p de x. Recordemos que la función p de x en nuestra ecuación la hemos definido como menos 8x. Así que definiendo este término y sustituyéndolo en nuestra ecuación diferencial para encontrar el factor integrante mu de x, quedaría de la siguiente forma. La derivada de mu de x con respecto de x igual a mu de x por menos 8x. Así que vamos a proceder a resolver esta ecuación para encontrar el valor del factor integrante mu de x y poder resolver nuestra ecuación diferencial. Esta ecuación la vamos a resolver por el método de separación de variables. Recordemos que el método de separación de variables consiste en colocar todos los términos que dependan de mu de x del lado izquierdo con su respectivo diferencial igual a todos los términos que dependan de x del lado derecho con su respectivo diferencial de x o viceversa. En ambos métodos podemos notar que ambos diferenciales deben de estar multiplicando y un diferencial debe de estar del lado izquierdo y el otro diferencial debe de estar del lado derecho. Por lo tanto, notamos que el diferencial de x se encuentra dividiendo del lado izquierdo, por lo tanto vamos a colocarlo del lado derecho de nuestra ecuación multiplicando y el término mu de x que se encuentra del lado derecho multiplicando, vamos a colocarlo del lado izquierdo con su respectivo diferencial dividiendo de la siguiente forma. Una vez ya colocado cada término con su respectivo diferencial, procedemos a integrar ambos lados de nuestra ecuación de la siguiente forma. Notamos que el término menos 8 es un término constante el cual puede salir de nuestra integral. Ahora vamos a proceder a resolver estas integrales. Para resolver la primera integral debemos hacer uso de la siguiente propiedad de las integrales que nos dice que la integral de dz sobre z es igual al logaritmo natural del valor absoluto de z más una constante de integración. Y para resolver la segunda integral debemos hacer uso de la siguiente propiedad de las integrales que nos dice que la integral de z a la n por dz es igual a z a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Notemos que el término n en nuestra ecuación a resolver es 1. Por lo tanto, basándonos en estas propiedades, el resultado de resolver estas integrales quedaría como el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x más una constante de integración c1 igual a menos 8 por x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más una constante de integración c2. Procedemos a simplificar y el término más c1 que se encuentra sumando del lado izquierdo, vamos a colocarlo del lado derecho restando de la siguiente forma. Si ahora definimos un nuevo término como C3 igual a C2 menos C1 y 8 entre 2 sería 4, por lo tanto tendríamos el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x igual a menos 4x al cuadrado más C3. Notemos ahora que a nosotros simplemente nos interesa el valor de mu de x, o sea el factor integrante mu de x, y no el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x. Por lo tanto, vamos a proceder a utilizar en toda nuestra ecuación el número de Euler
de la siguiente forma: e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de mu de x igual a e elevado a la menos 4x al cuadrado más c3. Procediendo a utilizar la siguiente propiedad de los exponentes, la cual nos dice que la suma de exponentes de la misma base se puede expresar como un producto, y recordando que el número de Euler y el logaritmo natural son operadores inversos, por lo tanto se anulan, quedaría simplemente mu de x igual a e elevado a la menos 4x al cuadrado por e elevado a la c3. Algo muy importante es que la función mu de x es un factor de integración para la ecuación que vamos a resolver. Dado que no se requiere el factor de integración más general, se elegirá que C3, la constante de integración, sea simplemente 1 o 0 según sea el caso, o simplemente omitimos el término C3. Por lo tanto, quedaría simplemente mu de x igual a e elevado a la menos 4 por x al cuadrado. Por lo tanto, una vez ya encontrado el valor del factor integrante mu de x, procedemos a sustituirlo en nuestra ecuación diferencial que vamos a resolver, recordando que era de la siguiente forma. Por lo tanto, procedemos a sustituir el valor del factor integrante mu de x, quedando nuestra ecuación de la siguiente forma: e elevado a la menos 4x al cuadrado por la derivada de y con respecto de x menos 8 por e elevado a la menos 4x al cuadrado por xy igual a e elevado a la menos 4x al cuadrado por x. Una vez que ya lleguemos a este punto en el cual hemos encontrado el valor del factor integrante y lo hemos sustituido en nuestra ecuación diferencial a resolver, podemos notar que el lado izquierdo de nuestra ecuación lo podemos escribir o sustituir como simplemente la derivada del producto del factor integrante por el término dependiente y igual al lado derecho de nuestra ecuación que teníamos anteriormente. En este momento ustedes se preguntarán si se puede hacer este cambio, en el cual podemos sustituir el lado izquierdo como simplemente la derivada de este producto. Para verificar que se puede hacer esto, vamos a proceder a realizar la derivada de este producto y comprobar que es lo mismo que el lado izquierdo de nuestra ecuación. Por lo tanto, recordando la regla de la cadena para un producto, el cual nos dice que debemos colocar el primer término por la derivada del segundo, más la derivada del primer término por el segundo término sin derivar. Por lo cual notamos que el lado izquierdo de nuestra ecuación que teníamos anteriormente se puede sustituir o escribir simplemente como la derivada del producto del factor integrante por el término dependiente y. Por lo tanto, nuestra ecuación tendría la siguiente forma, que es más simple de resolver, por lo tanto vamos a proceder a resolver esta ecuación. El término de x que se encuentra dividiendo del lado izquierdo, vamos a colocarlo del lado derecho multiplicando de la siguiente forma. Ahora procedemos a integrar ambos lados de nuestra ecuación quedando de la siguiente forma. Notemos que la integral y la derivada son operaciones inversas, por lo tanto se anulan y quedaría simplemente como e elevado a la menos 4x al cuadrado por y igual a la integral de x por e elevado a la menos 4x al cuadrado por dx. Para resolver esta última integral, debemos hacer uso de la siguiente propiedad de las integrales, la cual nos dice que la integral de e a la z por dz es simplemente e a la z más una constante de integración. Para proceder a utilizar esta propiedad, primero debemos hacer un uso de un cambio de variable, el cual quedaría definido como p igual a menos 4x al cuadrado. Recordemos que si hacemos un cambio de variable, debemos también hacer un cambio de diferencial. Por lo tanto, procedemos a derivar p con respecto de x, quedando simplemente igual a menos 8x. Ahora procedemos a despejar de x, quedando como dx igual a menos dp sobre 8x. Una vez ya definido cada término, procedemos a sustituirlo en nuestra integral, quedando como simplemente e elevado a la menos 4x al cuadrado por y igual a la integral de x por e a la p por menos dp sobre 8x. Y procediendo a simplificar, x sobre x es 1
Y el término menos 1 sobre 8 es un término constante el cual puede salir de nuestra integral de la siguiente forma, quedando simplemente e elevado a la menos 4x al cuadrado por y igual a menos 1/8 por la integral de e a la p por dp. Por lo cual, ahora sí podemos hacer uso de la propiedad de las integrales que hemos definido anteriormente. Por lo tanto, el resultado de resolver esta integral quedaría simplemente como e elevado a la menos 4x al cuadrado por y igual a menos 1/8 por e a la p más una constante de integración. Por lo tanto, una vez resuelta ya nuestra integral, podemos regresar a nuestra variable original. Recordemos que p es igual a menos 4 por x al cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo p en nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. Por lo cual, esta forma podría ser el resultado de resolver nuestra ecuación diferencial. Pero recordemos que si es posible, el resultado lo debemos expresar en función de x. Por lo tanto, el término e elevado a la menos 4x al cuadrado que se encuentra del lado izquierdo de nuestra ecuación, multiplicando, vamos a colocarlo del lado derecho dividiendo de la siguiente forma. Y simplificando, el término e elevado a la menos 4x al cuadrado sobre e elevado a la menos 4x al cuadrado que es 1, tendríamos simplemente y igual a menos 1/8 más c sobre e elevado a la menos 4x al cuadrado. Por último, y para terminar, procedemos a utilizar la siguiente propiedad de los exponentes, la cual nos dice que un término con un exponente que se encuentre en el denominador puede colocarse en el numerador colocando un signo menos en el exponente. Por lo tanto, haciendo esto en el término e elevado a la menos 4x al cuadrado, tendríamos entonces y igual a menos 1/8 más c por e elevado a la menos por menos 4x al cuadrado. Menos por menos, recordemos que es más, tendríamos simplemente y igual a c por e elevado a la 4x al cuadrado menos 1/8. Por lo tanto, el resultado de resolver nuestra ecuación diferencial y' menos 8xy igual a x es y igual a c por e elevado a la 4x al cuadrado menos 1/8. Recuerden que en la descripción de este video van a encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Ahí pueden escribirnos si tienen alguna duda o aportación que quieran hacernos, ahí con gusto los vamos a atender. Igualmente recuerden que en la descripción de este video van a encontrar los enlaces al video anterior y al video posterior a este tema para que así puedan llevar un orden y aprender de la mejor forma. Recuerden que aprender depende de ti.